nos vendieron una mentira. Nos hicieron creer que, como mujeres, nuestro valor se mide por a quien tenemos al lado, por cuánto nos sacrificamos por los demás o por las marcas que llevamos puestas. Y hoy, te veo ahí, ansiosa, agotada, dando el 100% a personas que te devuelven migajas. Pero déjame decirte una verdad cruda. Qué increíble es tener una vida de lujos. Pero no los lujos que te vende la sociedad. Hablo del lujo de tener la mente en calma. El lujo de poder dormir bien por las noches. El lujo de no tener prisa. El lujo de tener personas increíbles y que amas a tu lado. El lujo de darte cuenta de que estás priorizando tu espiritualidad. El lujo de tener salud. Estos, querida amiga, son de verdad lujos. Y si hoy sientes que te falta el aire, que la soledad te asusta o que tu autoestima está en el suelo, quédate. Porque en los próximos minutos te voy a enseñar cómo salir de esa pobreza mental, recuperar tu poder y convertirte en la mujer de alto valor que siempre estuviste destinada a ser. Bienvenidos a Dominio Mental. Hoy vamos a hablar de frente, de mujer a mujer, de ser humano a ser humano. Hay un dolor muy silencioso que ataca a las mujeres de hoy, la necesidad de validación. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, solo para que no se enojen contigo? ¿Cuántas noches has perdido el sueño analizando el mensaje de texto de un hombre que claramente no sabe lo que quiere? Eso, mi querida amiga, es pobreza mental. Y no tiene nada que ver con el dinero en tu cuenta bancaria. La pobreza mental es creer que el amor tiene que doler. Es aceptar relaciones mediocres por el terror absoluto que le tienes a la soledad. Nos han enseñado a huir de la soledad como si fuera una enfermedad. Pero la mujer de alto valor sabe que la soledad es un filtro, no un castigo. Cuando aprendes a estar sola, te vuelves peligrosa para los manipuladores, porque ya no necesitas que nadie te complete. Ya estás completa. Tu paz mental se convierte en tu mayor activo, en ese lujo del que hablábamos al principio. Y cuando pruebas la paz mental, te vuelves extremadamente selectiva con quien dejas entrar a tu vida. Entonces, ¿cómo salimos de ese ciclo de ansiedad? ¿Cómo construimos esa fortaleza mental para empezar a vivir esa verdadera vida de lujos? Aquí tienes 3 consejos y pilares innegociables que debes aplicar desde hoy. Pilar 1. El arte del no, sin culpa. Las mujeres ansiosas y de bajo valor percibido siempre están disponibles. Responden al segundo, cancelan sus planes por otros, se desviven. Pero aquí hay una verdad que debes tatuarte en el alma. Cada vez que dices sí por miedo a decepcionar a alguien, te estás diciendo no a ti misma, traicionando tus propios límites y regalando tu energía a quienes rara vez valoran tu sacrificio. Una mujer de alto valor protege su tiempo como si fuera el activo más caro del mundo, porque entiende que la complacencia constante es la tumba de la autoestima. Tienes que aprender a decir, no puedo, no quiero, o eso no funciona para mí, sin dar una tesis de explicaciones. El silencio después de un no firme no es egoísmo, es un lujo absoluto. Es el sonido de una mujer que ha dejado de buscar aplausos externos para empezar a respetarse a sí misma. Empieza a usarlo hoy. Pilar 2. Renuncia al papel de salvadora. Deja de enamorarte del potencial de la gente. Deja de recoger personas rotas con la ilusión de que tu amor incondicional los va a sanar mágicamente. Es profundamente agotador sostener el peso de las heridas ajenas, especialmente cuando te das cuenta de que, en tu afán desesperado por construir a otra persona y ser su salvavidas, estás dejando tu propia vida en completas ruinas. No eres un centro de rehabilitación emocional ni la terapeuta gratuita de nadie. Tu energía es sagrada y tu único deber real en esta vida es sanarte a ti misma. En el instante exacto en que dejas de gastar tus fuerzas intentando arreglar a hombres que no quieren cambiar o amistades que solo te buscan cuando se hunden, toda esa energía vital regresa a ti. Y es ahí, solo ahí, cuando de repente empiezas a dormir bien. Se acaba la prisa.
llega la calma mental que tanto suplicabas. Pilar 3. Romantiza tu propia compañía. El verdadero lujo empieza cuando aprendes a tratarte a ti misma como a la persona que más amas en todo el planeta. La soledad deja de ser un cuarto oscuro y aterrador, y se convierte en un palacio indestructible cuando decides amoblarlo con amor propio, entendiendo que el trato que te das a puerta cerrada es el manual de instrucciones exacto que le estás entregando al mundo sobre cómo tienen permitido tratarte. No esperes a que alguien más te invite para ponerte ese vestido que amas. Sírvete la comida en la vajilla cara en un martes cualquiera. Cómprate las flores que esperabas recibir. Arréglate para estar en tu propia casa leyendo un libro en silencio. Cuando tú misma te das un trato de lujo, le estás enviando un mensaje letal a tu subconsciente y al universo entero: este es mi estándar básico. Cualquier persona, relación o situación que esté por debajo de este nivel de paz y respeto, simplemente no tiene permiso de entrar en mi vida. Quiero que mires tu vida hoy. Si estás respirando, si tienes un lugar donde dormir, si tienes la capacidad de elegir cambiar tu mentalidad viendo este video, ya eres inmensamente rica. No dejes que una sociedad vacía te convenza de que vales menos porque estás soltera, o porque estás sanando, o porque decidiste alejarte del drama. El drama es barato. La paz es costosa, y solo las personas de alto valor pueden costearla. A partir de hoy, decreta que tu mente es un santuario. Prioriza tu espíritu. Prioriza tu descanso. Reclama tus verdaderos lujos. Si estas palabras te quitaron un peso de encima hoy, quiero que hagas un pacto contigo misma en los comentarios. Escribe exactamente esta frase: mi paz mental es mi mayor lujo. Al escribirlo, lo estás decretando para tu vida y me ayudas a saber que este mensaje llegó a la mujer correcta. No olvides suscribirte a Dominio Mental y activar la campanita. Aquí no solo hablamos por hablar, aquí construimos mentes inquebrantables. Comparte este video con esa amiga que sabes que necesita escuchar esto hoy. Gracias por regalarme tu tiempo, que es tu recurso más valioso. Nos vemos en el próximo video. Mantén la cabeza alta.